muchas gracias a los que están conectados con nosotros y a los que se están conectando. Hoy es una plática muy especial porque además me acompañan muchas personas, pero son muchas personas muy talentosas. Estamos pues muy felices de haber podido hacer esta función de 24 horas de Noches de Julio, una película de Axel Muñoz que está ahí. Y también estamos con Liz Medrano, Florencia Ríos, José Meléndez y Claudia Garibaldi, y el productor de la película, Carlos Hernández, que en esta plática va a ser el moderador. Pues yo voy a dejar mi participación hasta ahí, voy a dejar la plática en manos de Carlos. Hola, muchas gracias, gracias Fer. De antemano quiero agradecer mucho al Instituto Mexicano de Cinematografía, en particular a las oficinas de divulgación que nos hicieron esta amable invitación, a Filmin Latino por llevar a cabo estas valiosas iniciativas que pues, lo que están buscando es que nos permitan hacer más llevadero este periodo de cuarentena y bueno, recordarnos siempre que tenemos que mantenernos en nuestras casas. Me gustaría presentar a todas las personas que me acompañan, que además de ser muy talentosas, son muy amorosas y muy generosas, entonces invito a que todos hagan sus preguntas y yo trataré de compartírselas a cada uno de los participantes. Empiezo con las damas, de entrada con la talentosa Florencia Ríos, la querida Focha, que interpreta el papel de Mara. Hago la nota, Focha se va a tener que ausentar un poquito a la media hora, para que no se espante, no le estamos corriendo ni mucho menos, y amenaza con regresar, entonces la tendremos de vuelta. También está con nosotros la guionista Claudia Garibaldi, Liz Medrano, diseño de producción, José Meléndez, que hace el papel de Julio, y nuestro director Axel Muñoz. Hola, hola. Bueno, pues empecemos con la sesión de preguntas. Es una plática amena. No piensen que hay nadie observándolos, ¿no? Todo tranquilo. Quería empezar contigo, Axel, hablar de cómo fue el desarrollo de los personajes y cómo fue el casting para llegar con José y con Focha a sus papeles de Mara y Julio. Bueno, el casting lo hice yo. Los dos personajes, quienes ya la vieron saben que son los personajes principales. Y el proceso de casting, primero encontré a Focha, que la había conocido durante el rodaje de Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, y me pareció increíble su trabajo, su capacidad de una manera muy sencilla, poder abarcar muchas personalidades o personajes de una manera muy sutil. Y fue a ella quien vi primero y la tuve primero porque me parecía un personaje que, como venía desde el guión, que aparecía menos, como quienes ya vieron la película ya lo saben, ¿no? Entonces me preocupaba más todavía ese personaje. Y después José, pues ya estaba más avanzado en el casting y a recomendación de Gil González Penilla, el director de Los Hamsters, que José ahí también tiene un papel muy importante, muy simpático. Gil fue el que me recomendó a José que lo viera. Obviamente yo fui el diseñador sonoro de Los Hamsters, entonces lo tenía bastante bien ubicado. Ya para entonces ya había salido Almacenados, o estaba a punto más bien, pero pudimos verla, y en ese entonces José pues, estaba haciendo Mente Revólver en Tijuana. Después pudimos vernos tantito, así como ahorita, por video, y después, en cuanto acabó el rodaje, ya al regreso a la ciudad, los vi juntos a José y a Focha. Y pues José también tiene una capacidad importante de cómo transmitir de una manera muy sencilla un mundo importante que para nosotros desde el guión
era muy importante que el personaje de Julio tuviera, ¿no? Que es alguien muy introvertido, que no tiene mucha relación social, y entonces pues tenía que transmitir mucho de sus pensamientos y de su emoción con la pura mirada a veces. Y en eso José pues es imbatible, ¿no? Oye, José, y hablando del personaje de Julio, ¿cómo llegaste a la película? ¿Cómo fue tu proceso de casting? Y creo que sobre todo nos interesa mucho cómo lo abordaste, un personaje tan particular como Julio. Pues para mí fue súper interesante el proceso, la verdad. Siempre lo cuento que al leer el guión, era un guión como muy difícil en el sentido de que casi no tiene diálogos, ¿no? Son casi puras acciones físicas. Y pues en realidad tenía que inventarme muchísimo como los lugares emocionales en los que Julio se encontraba. Pero para eso Axel estaba siempre como a mi lado, siempre pues ahí estábamos trabajando juntos. Creo que ninguna película que había hecho había tenido tantas tareas de ver tanto cine, de leer tanto para poder construir un personaje mucho más complejo que lo que la simple lectura podía entenderse en el guión. Oye, José, ¿y cómo fuiste construyendo el personaje con Axel? ¿Me escucha bien, Focha, o...? Yo. José, ¿me escuchas? Hello. Sí te escucho, pero la pregunta es para Focha, ¿no? A ver, dímela, es que no escucho a Carlos. Que sí, ¿cómo fuiste construyendo tu personaje con Axel? Bueno, fue un proceso muy, muy bonito desde el casting, en donde pues leíamos mucho, jugábamos mucho con los espacios, con el sonido de no hacer sonido, el volverse invisible, ¿no? Era muy divertido. En algún momento cuando Axel a mí me dijo que pues ya iba yo a ser Mara, pude justo experimentar esto con algunos otros actores antes de que llegaba José. Entonces, pues para mí fue muy divertido encontrar diferentes aspectos de este personaje con otras personas, ¿no? Porque pues, también es un poco lo que yo pensaba, como ¿qué pasaría si esto de repente Mara lo hiciera con otras personas, no nada más con Julio? Hasta que pues ya llegó mi Julio. y me acuerdo que los ensayos eran increíbles, así era escondernos de repente en la casa en donde está la productora y de repente pues perseguirnos, decidir qué rastros es lo que uno quiere dejar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que sí vea? Entonces, pues llevar eso desde lo físico hasta lo emocional fue un viaje bien interesante. Y bueno, y al final pues construirlo a partir de mi compañero y de la historia fue muy gratificante para mí. También algo que disfruté mucho fue que podíamos ver los ensayos, porque Axel todo el tiempo los grababa. Entonces, creo que, bueno, puedo hablar un poquito igual, yo creo que de José también, es que creo que nos ayudó muchísimo, por lo menos a mí como actriz, me ayudó mucho a entender técnicamente qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que en realidad se ve en la pantalla. Entonces, creo que fueron herramientas que me van a servir para toda la vida. Y así fue. Oye, Axel, cuéntanos cómo llegó esta película, este guión a ti, el proyecto, cómo inició el desarrollo de la misma. Pues Claudia igual ahorita también va a contar su parte, pero estudiamos juntos en el CCC, somos amigos desde entonces. Y en el año que yo terminé, que fue 2011, Claudia ya había terminado el curso de guión y ella se acercó conmigo porque siempre llegamos a trabajar juntos en un documental que ella dirigió. Entonces éramos como muy afines y Claudia me invitó, me dijo, oye, pues a mí me gustaría colaborar contigo, y en ese entonces yo tenía claro que quería
pensar y preparar un largometraje, pero no me sentía yo para escribirlo, no me sentía listo para escribirlo. Entonces dije, pues creo que puede surgir algo bueno y así fue, porque creo que a distancia lo más padre de todo fue que no teníamos una historia clara de nada. O sea, fue realmente empezar desde cero. Y me acuerdo mucho la primera vez que nos juntamos, que fue, pues, llevé un montón de películas, ¿no? Y era decir, pues, me gusta esto, y era nada más ir descifrando qué me gustaba, ella también qué le gustaba, y a partir de ahí encontrar que este tipo de personaje, como el de Julio y el de Mara, pues era un tipo de personajes que nos atraía, abordándolo un poco desde dónde trabaja, qué se dedica, todo este mundo introvertido. Y desde ahí fue empezar a trabajar juntos, y ya después pues la logramos filmar en el 2016, es decir, 5 años después de que Claudia se acercó a mí, y desde ahí ya el desarrollo, pues ya estaba todo muy bien planchado, pero sí era, sobre todo el casting, por eso prefería hacerlo yo, pero necesitaba entender bien cómo eran los personajes, porque nunca, algo que sucede que luego en el desarrollo le pones cara a los personajes por fuerza porque empiezas a pedir apoyos. Curiosamente, Claudia y yo nunca lo hicimos, o sea, nunca le pusimos, no, era ahora un ejercicio muy, muy literario nada más, o sea, la historia que se quiere contar y cómo era, entonces nunca nos imaginábamos, nunca hablábamos de es tal tipo de actor y tal nada, ¿no? Por eso ya después pues era muy importante encontrarlos, pero ya los personajes pues ya estaban muy bien aterrizados. Sí, Oye, y aprovechando, Clau, entonces, justo cuéntanos un poquito de cómo surgió esta idea, este guión, cómo se fueron construyendo estos personajes tan particulares y esta casa que vive, pareciera que toda la película está casándose uno al otro, ¿no? Y poco a poco se va revelando la intención de los personajes. sí, creo que desde que empezamos a trabajar Axel y yo, y justamente empezamos a buscar, ¿no? A investigar, como dice Axel, con estas referencias. Se me hace muy chido que cuando estábamos buscando referencias, buscamos de todo, es decir, no nos enfrascamos en un género, ¿no? Más bien veíamos los personajes y cómo desarrollarlos, más que una trama, un género. Y eso creo que nos ayudó mucho a fortalecer sobre todo lo que queríamos expresar, ¿no? Que siempre estuvimos de acuerdo en que queríamos expresar esta tendencia a la idealización, ¿no? A encontrar en las personas un fantasma que nosotros queremos que sean, pero cuando ya estamos en la realidad, cuando vemos a la persona directamente a los ojos, no es lo que pensábamos, y a lo mejor nos puede crear un shock, ¿no? Ese traslado. Y de eso estábamos muy seguros. La búsqueda, creo que más, el proceso más largo fue encontrar a qué se dedicaba Julio, ¿no? A veces decíamos, pues era un vigilante de un estacionamiento, ¿no? Por la soledad. Sabíamos que tenía que ser un personaje solitario por esto mismo, ¿no? Por esta idealización. Y no, como que no nos, como que tal vez fue una cosa visual, no sé, lo que no nos latió tanto de este vigilante. Y me acuerdo que un día me escribió, o más bien me habló Axel, y me dijo, en una tintorería, que trabaje en una tintorería, por el tema de la ropa, el contacto con los otros a partir de su ropa, ¿no? De esa presencia en los objetos de las personas. Y me cobró total sentido, o sea, era eso, ¿no? O sea, después de la búsqueda dijimos, tiene que trabajar en una tintorería, y después ya empezamos a construir el mundo interior de Julio, que era fundamental, ¿no? Que es lo que teníamos que construir bien, y ese momento de crisis, y en ese momento de crisis entra Mara, ¿no? Para mover más su mundo aún más y obligarlo a entrar, a salirse de su zona de confort, más bien. Y entonces así se empezó a armar la trama, en realidad,
seguimos al personaje para entender qué iba a hacer. Y por esa razón también el uso o el poco uso de los diálogos también fue muy natural y todo el mundo alrededor de él, ¿no? Y además también está, no sé, algo que encontró muy bien Axel, que honestamente no me acuerdo si está en el guión, pero los sentidos, ¿no? O sea, que cómo los sentidos tienen mucho que ver para expresar el mundo interior de los dos personajes, porque la casa de Mara, el espacio de Mara, quién es Mara, también expresa mucho de quién es, sin tener que explicar demasiado, ¿no? De ellos. Oye, bueno, y aprovechando justo hablando de la imagen, Liz, creo que, bueno, todo el trabajo que realizaste en él fue sumamente importante y el trabajo con Osvaldo de recrear todos estos mundos donde conviven Julio y Mara, y como bien dice Claudia, pues es una parte esencial de la película comprender cada uno de los espacios, ¿no? Y el trabajo que ustedes hicieron en conjunto. Sí, bueno, despellejamos mucho el guión, hicimos muchísima investigación hacia dónde queríamos llevar los espacios, por lo mismo que todos los personajes fueran distintos, ¿no? Y se viera reflejado en sus espacios, cosa que se ve en los sets a donde entra Julio, en los espacios, a todos los espacios a donde entra Julio. Pues fue mucho tiempo de estar investigando hacia dónde llevarlos y crear esta magia en el espacio de Mara que fuera temporal. No sabes si es de ella, si es de un fantasma, la abuela, si es un fantasma, ¿no? Esta magia, sobre todo. Claro. Oye, y Axel, que me gustaría preguntarte dos cosas rápidas. Tu trabajo con Liz y con Osvaldo para la creación visual de la película, que además es sumamente atractiva y es una de las cosas que siempre se habla en donde quiera que se presenta. Y la otra cosa que me gustaría ir introduciendo es el tema de la sensualidad que está presente a lo largo de la película, tanto desde el punto de vista de Julio como en las cosas cuando se tocan, ¿no? Las telas, los objetos que están siempre presentes, y a ver si igual podemos platicar con los demás acerca de la sensualidad que hay en la película. Es que cuando ya estábamos empezando a tratar de aterrizar, había como las referencias claras de los personajes, un poco desde dónde venían, pero Liz fue quien aterrizó más la propuesta visual en realidad y a partir de ahí guiarnos al hacer el diseño de producción y más o menos entender, porque pues es una película de espacios, de cada espacio se expresa, expresa mucho de los personajes, entonces cada uno tenía que estar distinto, pero también no tenía por qué brincar tanto, y me acuerdo que en un momento dado todavía no aterrizábamos bien de parte de Osvaldo y mía de hacia dónde todavía, y una cosa que me gusta contar, porque en realidad fue como un círculo, fue que en un momento dado me puse a revisar películas, y al revisar Rojo de Kieslowski, para mí hizo todo el sentido. Y me acuerdo que también para Liz, y entonces eso hizo que todo fuera más encaminado hacia ahí. Y digo lo de cerrar el círculo porque Claudia y yo muy al inicio hablábamos de lo mucho que nos gustaban las películas de Kieslowski. Pero como en ese entonces era solo la creación de personajes y entender un poco el mundo, pues nunca fue una clavadez visual, siempre fue nada más clavadez de Kieslowski como realizador, sobre todo más bien hablábamos del decálogo. Y entonces cuando reencuentro la influencia de Kieslowski, digo, claro, y entonces me acuerdo de todo esto que desde el guión, y es una manera de redondear eso que siempre estuvo ahí, ¿no? Y la verdad es que Liz, por su parte, hizo un trabajo extraordinario, y también Osvaldo, porque pues entendieron muy bien, sobre todo el espíritu del tipo de rodaje que yo quería tener, que era importante para mí. Yo quería tener lo que nunca tuve en la escuela, que era tiempo de trabajo con los actores y de no estar corriendo, que es algo que a mí no me gusta, en el medio, ¿no? Como personalidad es algo que yo estoy en contra, que cuesta mucho hacer películas y hay que cuidarlas bien.
Y en eso, pues también obviamente pues, fue importante el apoyo tuyo, Carlos, y de Laura como productores, porque tuvimos todo el tiempo del mundo y por ejemplo, pues la casa de Mara es una casa deshabitada, totalmente derrumbada, bueno, no derrumbada, perdón, pero no tenía ni techo, no había nada, y Liz la hizo desde cero, ¿no? Sí, un gran trabajo ahí, fue levantar la casa y le dio una personalidad muy particular, ¿no? Yo creo que ese fue de los grandes logros que tuvo la película, ¿no? Sí. Sí, un área muy atemporal y sobre todo de los personajes de los cuales venía obsesionándose Julio, que eran seres muy distintos a lo que es Mara, ¿no? Es como el lugar, a partir de esa casa, que llega a esa casa, siento como que el guión ya transcurre o sea, la historia transcurre y la narrativa transcurre hacia otro punto. Entonces, es como el encuentro de Julio en los espacios, quiere ser este chico, el del blues, lo conoce ya más a fondo, llega a la decepción, se enamora de la chica guapa del vestido que llega siempre a la tintorería, ve la frialdad que tiene, ve ya que quiere un encuentro cercano, ella igual, ¿no? Y este es como el juego del ratón dentro de los mismos espacios hasta que llegamos a este lugar mágico. Oye, José, y hablando de eso, justo creo que los objetos y la sensualidad que estaba platicando hace rato con lo de las telas y todo, pues llegó a ser una parte importante de todo el desarrollo de la película. No sé si nos puedes contar un poco acerca de eso. Sí, claro, llegó a ser parte importantísima del desarrollo de la película y también como de la construcción del personaje de Julio desde los ensayos, desde cómo nos acercábamos a tratar de estar en espacios siendo invisible, ¿no? O sea, siendo actor era una cuestión como súper difícil tratar de expresar con tu rostro, pero al mismo tiempo tratar de pasar desapercibido, que era lo que Axel también estaba buscando un poco en un personaje como Julio y que se puede leer desde el guión. Creo que el tema de la sensualidad está súper bien explorado porque nunca llega a plasmarse como la onda de la sexualidad más que de la sensualidad, y se puede ver con el personaje de Sofía cuando ella intenta ya pasar ese límite a lo sexual y él evade como ese momento, ¿no? Ese lugar. Y creo que fue súper interesante el trabajar con un director como Axel, que tiene muchísima experiencia en el sonido, porque no era una búsqueda como del tacto per se, o sea, como por la presencia de los objetos, sino también como a través del sonido puedes sentir los espacios. Y eso era bien interesante, porque un personaje que entra a casas de personas, a casas ajenas, tiene que pasar desapercibido, tiene que no hacer ningún tipo de sonido ni de ruido, y eso también le da una cualidad al movimiento y a la presencia, que como tú dices, es muy como sensual, muy seductiva. Oye, José, un favorzote, ¿le puedes preguntar, porque creo que Focha sigue sin escucharme, ¿le puedes preguntar lo mismo, cómo ha sido el desarrollo de este tema sensual y sexual dentro de la película, el acostumbrarse a los objetos, el apoderarse de los espacios, en particular de la casa de Mara? No sé si me puedes apoyar en esto. Claro. Focha, Carlos pregunta. Ajá. Carlos pregunta que si tú cómo viviste el desarrollo como de lo sensual y lo sexual en la película, como en el espacio de Mara y en la construcción de tu personaje. Bueno, creo que justo algo que es muy padre en los personajes es ver en dónde encuentran la sensualidad y la sexualidad en los lugares que, pues, o sea, en lo común no, pues, pero sí, o sea, en el sexo tal cual, pues, no, que es lo que a mí se me hace muy bello, sobre todo como de la escena en donde por fin estos dos se encuentran y cómo se ve que tienen tantas ganas y es justo ese ejemplo de cuando la expectativa pues te manda al carajo, ¿no? Y me encanta porque es tan real. Es muy real cuando de repente te encuentras con alguien por primera vez y tienes tantas ganas y de repente, pues, puede que esas tantas ganas se ahoguen. Entonces, creo que la verdadera sensualidad de Mara y Julio fue cuando empezaron el juego de buscarse
y ya se empezó a poner un poco más serio cuando pues se estaban encontrando ellos mismos, pues, o sea, ya ni siquiera ellos, o sea, Mara se estaba encontrando a ella y Julio a él mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando creo que es difícil de repente encontrar esa sexualidad en uno mismo y aprender también a hacerlo sensual, ¿no? Entonces, es muy bonito ver este ejemplo en cómo en la película de repente se encuentran y se desencuentran constantemente y pues todos los objetos ayudan, ¿no? De repente los otros personajes también, pero pues no sé, a mí me hace pensar mucho en las relaciones todo el tiempo, de cómo te encuentras de repente con alguien, sucede el ligue y después, ¿qué pasa después de la expectativa, ¿no? Cuando decides sí entrarle y cuando decides sí quedarte. Entonces, pues creo que yo lo viví un poco así y creo que lo sigo viviendo. ¿Puedo decir otra cosa, Carlos? Claro, vas. También yo lo veo como mucho en el que estaba desde el guión, pero que también el desarrollo y la construcción del personaje al lado de Axel nos ayudó también a encontrar esta onda como del tacto sin ser tocado, que fue una forma de aproximarme a otro cuerpo, a sentir como el calor, lo que emana el cuerpo sin necesidad del contacto físico. Y también esta proximidad que había a los dos, estar en un mismo espacio soñando, por decirlo de alguna manera, durmiendo uno debajo del otro, y también esto emana cierta energía muy sexual, pero a la vez en la película está planteado de una manera tan romántica, tan no sé, como tan Julio, que de pronto nunca atraviesa a lo grotesco, y eso está muy, muy claro en la película, que no se busca, a pesar de que Julio de pronto puede sobrepasar el límite de entrar a casas de mujeres, nunca sobrepasa el límite, pues sí, de como del acosar, no sé, como del sobrepasarse con ellas. Eso me parece interesante, ¿no? ¿Cómo está planteado? Oye, claro. Sí, y oye, Clau, y justo lo que dice José de los silencios y de cómo se fue construyendo toda la sensualidad, y la relación de parejas que justo estaba hablando Focho y José, viene desde el guión, y además yo creo que lo que vale mucho la pena mencionar y cómo fuiste construyendo es cómo es que en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, tanto el silencio te puede ayudar a construir esa relación o esos momentos eróticos o emocionales importantes, pero también el silencio llega a ser un momento un poco angustiante, ¿no? ¿Cómo fue desarrollándose estas relaciones de pareja desde el guión, que luego se fue plasmado en muchos silencios que la película tiene? Desde el guión hay pocos diálogos, ¿no? Sí, pues es que se construyó justamente con esa base, ¿no? Cómo reflejar esta sensación que Julio tiene constantemente de una necesidad de contacto, que sin embargo está restringido de alguna manera. Su personalidad no le permite simplemente llegar y decirle a la chica me gustas y ya, ¿no? Pero entonces tiene que encontrar estrategias para poder acercarse sin acercarse, ¿no? Y yo creo que lo erótico tiene mucho de idealización, ¿no? De justamente no tocar al otro por miedo a que ese contacto no sea lo que espero. Entonces, por eso existe este juego de te toco, muero por tocarte, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces, de ahí nacieron todas esas, como esos guiños, donde Julio tenía que expresarse de alguna forma, y teníamos que, bueno, se tenía que expresar ese deseo, y por eso nació, creo que naturalmente nació esa sensualidad, ¿no? Ya teniendo al personaje, sus acciones finalmente correspondían a algo que tenía latente ahí, y Julio efectivamente sí tiene una sexualidad y una sensualidad latente que no puede expresar libremente. Entonces tiene que buscar
ver la piel del otro, no tocarla, ver la ropa del otro sin pasar ese límite. También eso que dice José es muy importante porque efectivamente Axel y yo nos dimos cuenta que un poquito nos íbamos más y ya era un pervertido, ¿no? Y es lo que menos queríamos, porque no se trataba de, a lo mejor, y si ya lo vemos, o sea, como más en forma psicoanalista, pues sí, ¿no? Hay algo de perversión ahí, pero no en una cuestión de acoso sexual o algo tan burdo, ¿no? Entonces, alejarnos de lo burdo hizo que tejiéramos esas sutilezas, ¿no? Dentro de esa sensualidad de los dos personajes, porque también Mara tiene una necesidad de contacto con el otro, que justamente por eso se juntan los dos, ¿no? Por eso sus mundos se chocan y se complementan. Sí, ambos un poco torpes en el mundo amoroso, ¿no? Y están idealizando constantemente lo que creen que debería de ser las relaciones de pareja. Oye, Axel, quería preguntarte, y digo, es una pregunta obligada que seguro has escuchado 20,000 veces, pero pues al ser tú como sonidista, al afrontar esta película que está llena de silencios, pero también de objetos, pues me gustaría que compartieras con la gente que nos está escuchando cómo es que llegaste a abordar todos estos elementos y cómo fue el trabajo de diseño sonoro también ya para ir cerrando la película. Pues digamos que un poco como dijo hace rato José, lo que quería era que se vivieran los espacios de manera visual y sonora, porque en realidad el sonido es lo que da la tercera dimensión, ¿no? Entonces, lo que les pedía a ambos, pero había más de donde se aprovechara eso en las escenas con José, era que él reaccionara naturalmente con lo que sonara, fuera de nosotros, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se mete a casa de Mara por primera vez, pues hay un momento donde él voltea hacia atrás de cámara. Y es que realmente hubo un ruido allá afuera, porque pues es una vecindad que existe, que hay gente viviendo ahí, que hay niños, que a sabiendas yo de que después ese sonido se podía sustituir por lo que yo quisiera. Después en el diseño sonoro trabajé con León Felipe González, que es un maestro y un amigo mío, con el que mi primer rodaje en mi vida fue su tesis del CCC. Me parece uno de los mejores diseñadores que hay de sonoro. Entonces, más bien lo que hice fue dar mucho pie en la filmación para que él pudiera construir. Porque siento que muchas veces una de las broncas de las películas es que inconscientemente creen que después se va a llenar de sonidos o para dar vida a los espacios, pero no filman el tiempo suficiente para eso. Entonces, eso luego se convierte en un problema porque después en la edición pues cortan, porque se deja siempre hasta el final el diseño sonoro y ya después el diseñador sonoro está atado de manos, dice pues nada más pongo tantito aquí porque no hay más para dónde. Y desde la edición también, eso fue en el rodaje y en la edición también siempre era pensando en que después León tuviera carta abierta para hacer lo que quisiera de alguna manera, a sabiendas de lo que se buscaba, respetar lo que se estaba proponiendo en cada espacio. Y León propuso también un mundo sonoro en cada espacio, ¿no? Ahora, los sonidos incidentales son tan presentes, o sea, me acuerdo perfectamente el inicio de la película donde José está pasando la mano por las telas, el personaje de Julio está pasando la mano por las telas, y nos sumerges totalmente ese ambiente, no nada más en imagen, sino también en sonido, ¿no? Nos mezclas ahí totalmente en un mundo que quizá todavía no teníamos la atención general de ponerlo ahí en esas telas pasando la mano con José, ¿no? Y quería saber cómo es que llegas a esas conclusiones, si es durante el set que llegas a esa conclusión de decir, bueno, vamos a escuchar todo en todo momento de manera muy particular, o llegaste hasta la mezcla para entender de que tenía que tener un sonido muy presente de todos esos elementos.
Creo que estaba desde un inicio, es decir, si se plantean, al plantearse los personajes así, desde el guión, desde esta cosa erótica donde Julio se siente más cómodo en tocar objetos que en tocar personas, obviamente. Te está hablando de un personaje que se quiere, como si fuera un niño, de alguna manera, darse vuelo, ¿no? Ante todos los objetos y el espacio y obviamente ya después del trabajo con José, pues eso provocó que así fuera también el trabajo en el set. Algo que también Liz ayudó mucho era que en muchos de los rincones de los espacios de las casas hubiera algún detalle pequeño, ¿no? Hay una parte favorita mía que es cuando se mete Mara al depa de Julio y después Julio entra y se da cuenta que alguien le agarró galletitas de animalitos, ¿no? Uh-huh. Entonces son pequeños guiños así, ¿no? Y volviendo un poco lo del sonido, pues es que pues, se trató de cuidar desde un inicio que el sonido directo funcionara mucho. También tuve a Chabela Muñoz, que siempre he dicho que es la mejor sonidista que hay, y que eso logró que yo me concentrara solamente en la dirección y no en el oficio del sonido. Yo no me volví a preocupar jamás por el sonido directo, salvo como director que hubiera tenido que preocuparme, ¿no? Y la mayoría de las locaciones las escogimos para que funcionara. Siempre hay veces que lamentablemente, pues se escogen algunas que no son tan beneficiosas, pero después todo ese material pues está ahí y no es verdadero, y solo ya en el diseño pues es tener a alguien que sea inteligente y sensible para darse cuenta de que eso está para explotarse, ¿no? Y un poco como decía Claudia, de que queríamos un personaje solitario, y entonces cuando ya llegamos a lo de que Julio se dedica a lo de la tintorería, no necesariamente es un lugar solitario, pero lo que hizo León con el diseño pues es dar toda esta cosa envolvente de él está aislado, él está como en su mundo, ¿no? Por ahí Fabiola Santiago la crítica encontraba similitudes un poco en esta expresividad del personaje de Julio con un poco el trabajo que hizo José también en Conoces a Tomás. En el sentido sobre todo del mundo interno, de la clavadez del mundo interno, de lo sensorial, del objeto, del mundo sonoro y todo eso, porque pues Julio sin duda también prefería estar más cómodo así, por eso no le gusta ganar más dinero y pasarse al frente, lo que quiere estar atrás y estar viendo a los clientes y estar con la ropa y los objetos, ¿no? Sí, a él le gusta estar en las sombras, ¿no? Sí. Oigan, me gustaría darle paso a algunas preguntas que nos están haciendo. Una de ellas, bueno, esta está interesante, Axel. Bueno, sabemos que se construyen las películas poco a poco, pero nos preguntan, ¿se descubrió la película en el guión, en el set o en la edición? Pues yo sí creo que se descubre en las 3 etapas. O sea, existe desde el guión, pero un poco como mencionaba que el trabajo Claudia y mío nunca fue de ponerle rostros a los personajes, era un mundo interno, y era la literatura, por así llamarlo, de esta historia, ¿no? Y después era ya esta otra parte que era el desarrollo y encontrar a los personajes y el casting, y después, junto con Liz y con Osvaldo, pues entonces la propuesta visual. Y ya cuando mezclas todo eso, pues hay cosas que van cambiando y van surgiendo y van, por ejemplo, el personaje que interpreta Laura de Ita, de Glenda, que es la jefa de Julio, pues siempre desde el guión estuvo planteada así muy simpática y muy muy extrovertida, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera que pensamos, te acordarás cuando estábamos con lo de la carpeta, ¿no? Sí, desde el mero inicio estuvo, desde ¿no? el mero inicio. Y Uh-huh. aún así, pues de todos modos, Laura de Ita le metió todo un mundo y una propuesta que sobrepasa siempre lo que uno tiene pensado. Y así con cada uno de los actores y cada una de las locaciones. Yo aprendí desde la escuela no
no trabajar una historia pensado en una locación específica porque quién sabe si se puede conseguir y después nada más te rompe el corazón. Entonces, y después en la edición, pues también en todos los procesos es estar redescubriendo la película y darte cuenta sobre todo que la película que siempre quisiste contar ahí estuvo, siempre desde un inicio. Claro. Oigan, llegó la hora de la complacencia de los saludos. Saludos a Jimena Herrerías, que está escribiéndonos. Otra pregunta, no sé, Liz, Axel, si quieren contestar. ¿Cuál es el significado del color rojo? La diseñadora de producción que contesta. No hay tanto rojo, no hay tanto rojo, realmente es chedrón, ¿no? Es como hacia ocre, chedrones, tiene un fuego escondido el muchacho, no sé qué decirles, o sea, no, a mí no. Pero es cierto que la presencia del rojo arranca, o sea, casi arranca la película con un plano cerrado del rojo, ¿no? O sea, sí tiene una presencia muy fuerte dentro de la película. Chedrón. Bueno, chedrón. Rojo. Chedrón. Los rojos son rojos óxidos. Es el mundo digital que no nos permite distinguir la gama. La gama, exacto. Hasta lo dice Glenda, el vestido chedrón. Chedrón. Toda la razón. El rojo representa dentro de la psicología del color, pasión, violencia, no, amor, cosa que, pues, es lo que está buscando. Sí, el personaje, ¿no? Y los personajes, o sea, a partir de esta soledad están buscando la compañía. Claro. Otra de las preguntas, ¿qué fue lo más difícil de interpretar a Julio, José? Lo más difícil, híjole, es que fue, la verdad, o sea, tratar como de entender a un personaje así de solitario y tan cómodo como en su soledad, porque yo no soy así, yo soy como todo lo contrario, a mí me gusta más pues, comunicarme, ¿no? Comunicar con las personas que me rodean, con mis amigos. Entonces, creo que el encontrar una tranquilidad, una comodidad en un ser que es feliz sin comunicarse, pues eso creo que fue lo más difícil. Bueno, y en el rodaje creo que hubo tan buena química con Axel, tan buena química con todo el set, que en realidad no hubo una escena que yo diga que pues, fue difícil de filmar. Creo que siempre hubo como un cuidado de parte de todos para que estuviéramos en nuestra comodidad siempre. Creo que hasta en las escenas finales que eran un poco incómodas, se puede decir, porque siempre un actor, pues en una escena así como sexual y así, pues siempre llegas al set o llegas ese día de llamada y es como, todo bien, no va a pasar nada hoy, es chido. Y en realidad, pues todos están así nerviosísimos y el director es como, o sea, tratar como de generar un ambiente de trabajo como el que lo hace Axel, creo que nos da a los actores una posibilidad de poder explorar desde una comunidad y desde un lugar para crear más chido, ¿no? Claro. Oye, hablando de eso, Axel, José, ahorita que está diciendo de actores en plural, creo que dentro de las grandes cosas que tiene la película es un gran ensamble de actores. ¿Cómo fue construir eso, Axel, y cómo fue trabajar con ese ensamble, José? No sé si quieres empezar tú, Axel. Pues yo no solamente el cast, también el crew, o sea, yo fui muy afortunado y muy feliz en el rodaje, ¿no? Tuve a mis amigos y amigas que aparte pues eran gente muy chingona en su trabajo. Y tuve a muy buenos actores. Tuve a Joana Murillo, que interpretó a Sofía. Tuve a Laura Deita, como la mencioné, interpretando a Glenda. Tuve un par de actorazos que fueron Nacho Guadalupe y Carmen Beato, que son los papás de Julio, ¿no? Y tuve también a Ernesto Álvarez. Es decir, son gente que ya sea que yo los haya visto en algún corto que haya participado, en alguna película, o había visto sus películas, ¿no? Y sobre todo, pues tratar de ensayar lo más posible con ellos y tener
mucho tiempo de explorar cosas, porque como mencioné hace rato, pues era una cosa que yo tenía frustrada desde la escuela. Nunca logras tener el tiempo suficiente para trabajar y poder probar cosas, inventar cosas, y a pesar de que, por ejemplo, José venía del rodaje de Mente Revolver, fue muy provechoso y él fue muy generoso con su tiempo para tratar de bajarse de un personaje súper complicado y súper intenso como el que interpretó ahí en Mente Revolver, a este personaje que es Julio, que es todo lo contrario, ¿no? Muy introvertido, con mucha proyección de un mundo interior y mucho amor para dar, ¿no? Sí, mucho misterio también un poco de parte del personaje. José, bueno, sí, yo coincido que fue un rodaje súper amable, los amigos, que además eran gente toda talentosa, nos ayudaron a tener un rodaje muy llevadero y la verdad es que se ve en la pantalla, creo yo. ¿Cómo fue contigo trabajar con todo este ensamble de actores, querido José? Pues para mí fue increíble, la verdad fue una experiencia, es una experiencia muy padre cuando, ¿sabes? Cuando llega la hora del corte a comer, era como un ambiente ahí familiar. Está increíble eso porque además te lleva a que profundices más y no lo ves como un trabajo, o sea, no, a pesar de las horas de llamado que de pronto pueden llegar a ser como muchísimas, no lo sientes tan pesado cuando estás trabajando con las personas que quieren hacer esto, que quieren estar ahí realmente, ¿no? Que están enamoradas del proyecto y eso me pasó con todos los actores que trabajan en la película y particularmente con Focha, que Focha fue con las que más tuve como llamados común en conjunto y la verdad es que pues Focha a mí me parece una actriz súper generosa y además una actriz que todo el tiempo está dándole la vuelta al cansancio y siempre tiene una energía, sí, tiene una visa y un ritmo muy chido que te alimenta, ¿no? Y además, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en un ejercicio con Focha, que de hecho fue una trampa ahí que le mandé a Axel antes de que viera nuestro casting. Así de, mira esto, y así fue un ejercicio que hicimos de una puesta en cámara, un plano secuencia, como más del cuerpo, más de danza en realidad, pero se logra como pues plasmar la comunicación que tenemos, la química que teníamos. Y eso lo pudimos llevar a Noches de Julio y creo que trabajar con actores así, pues es un gozo siempre. Y perdón, también digo, hasta Marta Claudia Moreno y Paola Rioja, gente que fue un día o 2 días a lo más, pero que fueron muy generosos y muy entronas con sus personajes, ¿no? Por muy breves que fueron también, ¿no? Y aparte clavadistas. Sí. Con el guión, o sea, como sí profundizábamos y hablábamos de este tipo de Julio, ¿no? De que un personaje así pocas veces te lo encuentras en la vida, ¿no? Que fuimos muy afortunados de participar en esta película. Muchas gracias, José. Gracias. Y no, creo que destaco mucho eso, que hubo mucha generosidad de parte de todo el crew y del talento, ¿no? De todos los actores. Pregunta, ¿cómo fue el desarrollo de la fotografía de la película, siendo la mayoría en espacios cerrados? Un poco como más o menos mencionamos hace rato, en realidad Osvaldo y yo nunca le tuvimos miedo como a los espacios tan cerrados, en realidad, o no lo abordamos desde ahí, porque no siempre Julio se siente oprimido por los espacios. Más bien es, así como ya Liz había propuesto de alguna manera cómo era cada espacio, nosotros de alguna manera también respetarlo en el lenguaje. Si el espacio de Sofía, el personaje que interpreta Joana Murillo, es más frío, por así decirlo, no lo logra descifrar bien Julio, la cámara tiene un cierto tipo de puesta en cámara, tiene unos lentes que escogimos especial para ese espacio, porque siempre era ir acompañando a Julio y ver cómo se siente él en cada espacio, y de esa manera pues funcionaba la puesta en cámara. Algo que
sí logramos, no en todos los espacios, pero que es algo que voy a pelear en la medida de lo posible por tener siempre, y que sería lo ideal en realidad para quien dirija, es tener las locaciones desde antes. Claro. Porque entonces puedes por lo menos llevar la idea de lo que quieres filmar ahí, adelantarte, por ejemplo, la secuencia final, que no voy a explicar demasiado, pero esa secuencia final no existía así pensada, escrita, fue a partir de la locación, de cómo llegamos Osvaldo y yo a encontrar esa locación, y ya estaba Arte trabajando, pero fuimos ahí a aterrizar el shooting, por así decirlo, en contra de la locación, y así surgió el plano secuencia al final, ¿no? Entonces, pero en realidad era por cada espacio, no tanto si es espacio cerrado o abierto, sino como cada espacio que estaba propuesto desde el origen, cómo lo íbamos a filmar. Claro. Hacen otra pregunta por acá. Si quieres tú, Clau, y luego que complemente Axel, ¿cuántos tratamientos hubo de guión y cómo fue la relación guión-dirección en la escritura? Bueno, saludos a Hecat, que pregunta, ¿no? Pues sí fue un proceso largo, o sea, bueno, fueron varios años, porque incluso cuando ya teníamos un tratamiento con el que nos sentíamos más o menos cómodo para empezar, o sea, como para aventarlo al desarrollo, incluso en ese momento seguimos escribiendo, o sea, seguimos en la búsqueda, ¿no? Y creo que incluso un poco tiempo después antes de la filmación, todavía platicábamos ciertos detalles que Axel, que aunque ya los teníamos como platicados y todo, quería que estuvieran en el guión, y yo también quería que estuvieran ahí. Entonces sí fue un proceso, pues, para el número de tratamientos, la verdad, no puedo ver exactamente cuántos fueron, pero sí fue, sobre todo porque queríamos ser muy, muy claros en lo que estábamos expresando, ¿no? Por eso íbamos, pues, reescribiendo. Finalmente la escritura es reescribir, ¿no? Y también dicen que un guión no se acaba, se abandona, ¿no? Porque si no, que a mí me dan, pues yo lo sigo escribiendo y escribiendo. Pero no, uno en algún momento tiene que abandonarlo y dárselo, en este caso a Axel, y de verdad es como un hijo, ¿no? Es así, tómalo, te lo encargo, pero yo ya no me hago responsable, ¿no? Yo ya hice mi parte, ¿no? Y además yo a Axel le tenía toda la confianza del mundo, sabía que la esencia estaba ahí, así que cualquier cambio que ocurriera en el set iba a ser para mejorarlo y para que creciera ese proyecto. Y creo que eso es lo bonito justamente del cine, ¿no? Que va creciendo conforme las etapas. Y pues la verdad es que cuando vi la película, ahí estaba, como dice Axel, ahí estaba la película que queríamos contar, ¿no? Y eso es lo más padre y lo más gratificante, ¿no? Más o menos así fue. Y la relación colaborativa fue increíble, fue totalmente disfrutable, ¿no? Creo que hasta el momento no he trabajado con un director de una forma tan disfrutable y tan libre al mismo tiempo. Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que muy pocas veces tiene uno ya desde el punto de vista crew, fuera del director, productor y guionista, ¿no? Entonces ya entra uno y nunca tiene reuniones. Este proyecto, por lo que salió adelante y por lo que quedó y se siente tan el hijo de todo, es porque todos tuvimos, o sea, todos lo estuvimos despellejando, ¿no? Fue un despellejamiento, fue una disección, fue un embarazo total de Osvaldo, de todos opinamos hacia dónde llevarlo, hacia qué tono y demás. Eso es muy rico y debería implementarse más. Sí, trabajar también, tener acceso con el guionista, junto con la guionista, con
con el director, cosa que muy pocas veces se da en el cine nacional, ¿no? Entonces todo el mundo aporta, se enriquece, se hace un completo, sobre todo en proyectos de presupuesto chico como el que tuvimos, ¿no? Y el tiempo, como dijo Axel, ¿no? Volviendo un poco a las locaciones también. El guión te lo da. Buscar la locación, buscarla, y a partir de ahí, a mí, haberlas tenido antes fue un goce para poderlo diseñar, por lo mismo que era estirar los pesos, no estoy diciendo mala onda, y las obsesiones que se empieza a crear uno, no hacia dónde quiere llevar tal lugar, una cosa tiene que ser tal, y demás. O sea, el trabajo en conjunto, creo que esta película está hecha con mucho amor de todos, fue un embarazo como en conjunto, pues, ¿no? Axel, ¿tú quieres comentar algo al respecto? O también, pues, el hecho de hacer tuyo un guión que tú empezaste a escribir en coescritura, ¿no? Creo que también eso está bastante interesante. Pues más bien como que como decíamos al inicio, desde cero lo empezamos a trabajar. Y pues Claudia se dio y me acuerdo mucho que, sobre todo al inicio, que todavía no lográbamos hallar bien, pues era momentos de que Claudia se iba, se ponía a darle y luego nos juntábamos a trabajarlo, y a veces era volver a empezar. Por eso también tardó bastante, y por eso también no podemos dar como una cantidad de tratamientos per se, porque pues hubo como varias como balazos en falso, por así decirlo, o sea, como arranques que no, y entonces era como volver a empezar, pero sabiendo más o menos del personaje como era. Ya después en el rodaje, pues en realidad te vas enfrentando a otras cosas que ya son ajenas a todo, ¿no? Por ejemplo, siempre se planteó que Mara vivía en una privada. Después, cuando encontramos por fin la privada, el tipo de puerta de entrada no era muy complicado y no estaba tan padre filmarla en la locación real, la reja. Y un día, filmando una caminata de Julio con José ahí en la Romita, en algún momento dado le digo, no, pues aquí llegas y das la vuelta y veo una puerta X que estaba ahí, y luego José, pues aquí va a ser la puerta y eso no, ni estaba pensado, ni estaba planeado, ni nada. Claro. O sea, fue ahí en el momento. Y no sé si te acuerdas que hubo una toma donde sí salió alguien y se te quedó viendo así como, ¿no? Y pues es esa, la entrada que ustedes ven, pues fue ahí in situ en el momento, ¿no? Que es parte de lo que uno aprende en sus rodajes, como haber estado con Julio Hernández, pues de improvisar esas cosas, verlas en el momento, y no pasa nada, y ya está, ¿no? Y también habla mucho, bueno, eso también pasa cuando uno está atento, ¿no? De todo lo que está sucediendo y estás concentrado en la película, que parecería obvio, pero a veces no sucede tanto, ¿no? Rápido, en la hora de los saludos, Carla González les manda saludos, Ejecatl, Vania, Álvaro Curiel, Roberto Fiesco, Blanca Larcón, Fede Schmuckler. Aprovechando que está Feder aquí, ¿qué nos puedes comentar rápidamente de la música, Axel? ¿Cómo fue trabajar con Fede? Fede Schmuckler, mi querido amigo, se rifó mucho con la música. Me acuerdo que eso, por ejemplo, yo siendo tan melómano no tenía claro qué música iba a hacer. Y y me acordé que alguna vez hace tiempo habíamos hablado sobre nuestra pasión por el pedal steel, que es un instrumento que se usa mucho para el country, que es una especie complicada de arpa, guitarra rara. Y me acordé que Fede ya había comprado una y estaba aprendiendo, y entonces nos juntamos, y fue un poco como fue con todo mundo, que es darles la libertad creativa, porque pues ¿para qué quiere uno colaboradores si no es para que le propongan, ¿va? Entonces, y Fede, la verdad es que entendió muy bien la propuesta, el tipo de película que era, y siendo un tipo muy sensible y también con su sentido del humor, creo que atinó muy bien. A mí me gusta muchísimo la música. Y hubo una cosa importante que fue, él había aterrizado un par de cositas, 2 piececitas, que una de ellas es la que está en el tráiler, y esa la tuve en el rodaje.
creo, o la tuve en la edición, ya no me acuerdo bien, ya me estoy haciendo bolas, pero bueno, me ayudó muchísimo para ir aterrizando y ya después, pues la música al final, que a mí me gusta muchísimo lo que hizo, ojalá y haga más scores, Fede, porque es muy, muy bueno. Muy bueno, sí. Oye, Axel, antes de seguir con las preguntas, fíjate que me gustaría preguntarte, la película, curiosamente, y de hecho tú y yo hemos hablado de que nos ha llamado mucho la atención de cómo ha conseguido una exhibición importante en los países europeos de Europa del Este, ¿no? Y en Asia. Y me gustaría mucho saber cómo fue el recibimiento en estos festivales que tuviste de la película, ¿no? Y cómo lo recibió el público allá. Parecería algo muy lejano, ¿no? La película, el primer lugar que se exhibió o se hizo accesible después de aquí estrenarse en el Festival de Guanajuato fue en Japón, ¿no? Y allá existe el DVD desde hace un rato y está en Video On Demand allá, Japón y algunas partes de Asia, pero no sabemos mucho más, no sé, pero curiosamente Osvaldo, el fotógrafo, decía desde el rodaje que hubo un momento donde volteó y me dijo, esta película es muy rara, a mí se me hace que va a ser un hit en Asia, ¿no? Y bueno, pues sí hubo interés allá y en festivales solo fuimos al Tallinn Black Nights de Estonia, que gustó, y aunque le sacaba mucho de onda ciertas cosas de la manera muy priista de actuar de Glenda o de los personajes, ¿no? Porque decían, pero pues si tiene el sueldo para pagarle a Julio, ¿por qué no se lo paga, no? O por qué no, cómo es que no tiene seguro social, ese chiste que existe desde el guión, digamos, allá sí les hizo mucha gracia porque sí les parecía ridículo que alguien no tiene un seguro social y pues qué bueno que allá lo tiene todo el mundo, pero acá no lo tenemos, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad, pues ha estado interesante, ya la película ya terminó su paso por festivales y estamos muy contentos que hoy se haya podido ver en Film Latino todavía. Estuvimos recientemente en Mannheim, en el de Ópera Prima, ¿no? Un festival que existe desde hace muchos años y que ha sido un festival que ha debutado Jarmusch, ha debutado Luca Guadagnino, Winding Refn. Es un festival pequeño de alguna manera porque su perfil nunca lo han traicionado, que es el de óperas primas, pero es un festival que es muy bueno porque los alemanes son muy cinéfilos y les gusta, y entonces hubo 6 proyecciones y en cada proyección había sesión de preguntas y respuestas y son muy participativos, ¿no? Claro. Y sí. Bueno, siguiendo con la hora de las complacencias, Vera Herrera, Alfredo Loaesa, Andrea Román, saludos. Oye, Fochita, te fuiste mientras que estaban preguntando cuáles habían sido los retos, los mayores retos para José como Julio y para ti como Mara. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al tratar de construir al personaje? Pues creo que algo que más me marcó un poco de hacer a Mara fue pues esta astucia que tiene para poder tomar ventaja, o no ventaja, pero pues sí aprovechar las oportunidades. O sea, creo que es una persona que aprovecha y que sabe y que además, o sea, en momentos de crisis creo que puede resolver muy bien, a pesar de que a ella se la esté llevando la fregada, ¿sabes? Entonces, creo que es algo que, por ejemplo, yo a ese personaje se lo admiré mucho. O sea, yo veía cómo, pues, estaba viendo lo que le estaba pasando y a pesar de eso decidió seguir con el juego de Julio, pero siempre tomando la iniciativa. Entonces, pues justo viendo eso, no haciendo a la cabrona, porque ese no era el chiste de hacer justo a Mara. O sea, era el hacer a esta mujer fuerte y que siempre ha tomado decisiones porque ha estado sola mucho tiempo, entonces no tiene a nadie más que a ella.
Y yo creo que en el momento, como que de pensar que si en algún momento pues esto estuvo su abuela tantos años en su vida, pues ella también era la que tomaba mucho las decisiones y creo que a partir de ahí eso, ¿no? Como que el tomar responsabilidad de lo que tú haces. Y creo que justo no caer en el, bueno, es que esta vieja es una cabrona porque pues hace esto y ve cómo trae, ve cómo esto, o sea, pues no, es como, a ver, el lenguaje que ellos están planteando es este y cuando ella quiere decir algo, igual tal vez no lo dice, pero sí lo hace. Entonces, alguien que toma acción hay veces que da mucho miedo. Entonces, a mí eso yo creo que fue uno de los retos más importantes, ¿no? Como que justo no juzgar al personaje, que bueno, siempre se trata de que no se vea nunca desde ahí, ¿no? Pero eso, yo aprendí mucho a eso y a volverse, a veces volverse invisible, ¿no? Cuando más uno le gustaría que se viera o que o le gustaría expresarse, como que también esa posibilidad de poder guardar silencio y observar. Claro. Bueno, preguntan si cambió la exhibición a raíz del COVID. Pues bueno, creo que de las grandes ventajas que tuvo esta exhibición es poder platicar con todos ustedes, y la película pues se sigue buscando caminos, tanto ya tiene algunas ventas en Estados Unidos, estamos a punto de entrar a plataformas digitales. Bueno, la película seguirá con su camino. Tu relación con el editor, Axel, ¿cómo trabajaste con él? ¿Cuánto les llevó de tiempo? ¿Cuántos cortes tuvieron? Bueno, lo editó Lenz Claure, que es mi amigo, mi hermano desde la generación de la escuela, y él, desde que entramos, él dijo que él quería ser editor. Entonces, para cuando acabamos la escuela, la generación, digamos, él ya tenía como 3 películas editadas. Entonces, para mí, empezó a colaborar conmigo a partir de mi tesis. Y en la película fue el editor, digamos. Tratamos de intentar algo que no logramos. Hubo como un timing, ya estábamos muy cerca de la filmación, pero me hubiera gustado lograrlo, que era una lectura de parte de él como editor y decir, esto aquí se siente medio raro, esto. Entonces ya como estábamos muy cerca del rodaje, dijo, no, mejor date, ¿no? Y la verdad es que yo tenía miedo de si iba a ser un proceso que iba a sufrir la edición, pero no lo fue en absoluto, la disfruté mucho. Creo que la única etapa que sufrí mucho fue el desarrollo y la porque ya quería filmar, ya estaba ansioso. Y en la edición funcionamos muy bien. A mí no me gusta las sesiones muy largas en edición, eso lo descubrí ahí, digamos, porque yo soy muy madrugador, entonces en realidad yo le decía a Lenz, veíamos la película, y hacíamos ajustes, nos íbamos a comer, y después yo ya tenía el mal del puerco, y yo lo que quería era irme a dormir, y yo ya no quería tomar decisiones importantes en la tarde, porque yo lo que quería era tener la mente fresca. Claro. Entonces, digamos, como que avanzamos muy rápido al inicio, y después, como todas las yo creo, me imagino, todas las películas lo viven, pues cada vez te estás tomando más tiempo en tomar decisiones, porque ya estás como quitando piezas muy pequeñas, y es un poco como el Jenga, entonces tal vez mueves algo y se desbarata todo, se puede caer. Entonces, yo sí necesité bastante tiempo, terminamos de filmar en julio, el corte final lo tuvimos en febrero. Entonces, pero ya, digamos, como desde octubre o noviembre, ya no nos veíamos, ya era así como tomarse el tiempo para revisar cada vez yo necesitaba más tiempo para alejarme más y tener un juicio más adecuado. Oye, Axel, preguntan que siempre se dice que para ser director debes de ser AD o script, pero yo creo que como sonidista escuchas a todos los directores. ¿Eso te sirvió en el desarrollo y para afrontar tu ópera prima?
yo creo que muchos han de coincidir que para dirigir, pues hay que dirigir, ¿no? Esto tiene que ver con que en realidad no hay una escuela formal de dirección. Cada quien, lo que yo he aprendido como sonidista es que cada quien descifra una manera de dirigir, escoge una manera y son muy sucintos muchas veces y otras veces batallan un poco porque es un lenguaje nuevo que se está construyendo y lamentablemente a veces los actores trabajan contigo y cuando tú logras volver a filmar, ya ellos ya hicieron 10 películas o 5 películas o 3 películas, pero tú no has hecho otras como director, entonces necesitas siempre estarte cuestionando muchas cosas. Y yo en lo personal, en sonido, como dijiste y como lo he dicho otras veces, aprendí muchísimo porque en realidad yo soy el que escucho pues el hilar fino de los directores con los actores, porque pues a la hora de corregir de una toma a otra, pues eso ni los fotógrafos lo escuchan, ¿no? Para mí fue, y tuve la fortuna de trabajar con directoras y directores que admiro mucho y de todos les aprendí mucho, ¿no? Creo que estar en el set ayuda mucho. Creo que también se aprendería mucho de filmar en edición. De dirigir no sé, porque es un trabajo con los actores, es algo que sucede hasta que lo estás trabajando. Claro. Y pues lo que cada quien le acomode, porque al final no hay escuela, cada quien se las arregla como puede. Oye, incluso, pues no sé, poniéndome un poco metafísico y en esto de escuchar la verdad o creer que sí, al escuchar a tantos actores trabajar a lo largo de todas estas películas que has elaborado como sonidista, supongo que te ha ayudado mucho para el momento de la ópera prima afrontar el trabajo y dirigir a José y a Focha y al resto del talento, ¿no? Pues en mi experiencia como sonidista, más bien yo me daba cuenta cuando realmente sí estaban sintiendo, muy a mi juicio, por supuesto, pero cuando sí estaban sintiendo la escena, los actores, y estaban transmitiendo un momento de verdad, por llamarlo así. Claro. Entonces a mí me tenían que convencer sonoramente también, porque ambos, José y Focha, son muy talentosos a nivel cinematográfico, entonces se entienden muy bien. Para mí era muy importante, yo les enseñaba las tomas, si había que corregir algo muy, muy pequeño y muy técnico y algo que tiene que ver con la puesta en cámara, yo sí soy de los que prefiero mostrarle y decirle, mira, esto creo que la vuelta es por acá en vez de por acá, para no estar perdiendo el tiempo y que ellos tuvieran la capacidad de abstraerse y ver y decir, ya entendí, entonces más bien aquí hago una pausa y tal cosa. Entonces, muchas veces, pues, a la cámara la pueden dominar más rápido, pero para mí era muy importante yo sí creerles lo que dijeran. Eso siempre insisto con ello. Entonces, si eso se logra, no importa que sea un plano abierto, se va a conmover, ¿no? Y eso pues también se aprende desde los documentales, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más te preocupaba al momento de empezar tu ópera prima, Axel? O no sé si también puedes decir qué fue lo que más aprendiste de una ópera prima. Digo. Que cuesta mucho levantar los proyectos en este país y todo parece indicar que va a costar más y que hay que ser tenaces y que hay que aferrarse, pero también hay que ser muy responsables y hay que cuidar mucho y tomárselo muy en serio porque tenemos esa responsabilidad de lograr algo que pueda ser fiel a lo que se buscó y por el cual uno fue apoyado, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que varios amigos, directores, me decían, la segunda cuesta más que la primera levantarla. Claro. Entonces, sí. Eso también pues, me hizo la idea de no dar nada por sentado y también entender que tiene sus procesos naturales las películas y que suceden, si suceden, cuando tienen que suceder.
Claro. Oye, trabajo con Osvaldo, que además pues, se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, Osvaldo es fotógrafo de la generación también. Colaboré con varios de mi generación. No pude con más porque pues luego no hay puestos para todos, pero pues son mis carnales y mis carnalas. A la generación Buen Rostro, 30ª. Entonces Osvaldo siempre fue un fotógrafo que desde la escuela también era una especie de director, digamos, es un realizador también, ha hecho documentales. Entonces, para mí era importante tener a alguien que no solamente se fijara en que se viera bien o que se viera... Había veces que él necesitaba entender muy bien algo de la historia, del tono, y todavía no abordábamos nada de lo estético, porque para él era muy importante entender bien la película que queríamos hacer, ¿no? Sí, con mucho trabajo de mesa, ¿no? Y muy importante, Osvaldo, Sí. como que necesita esa sistematización, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cerramos con ¿qué les dejó la película José Focha? No sé la pregunta tan general, o si qué aprendieron, qué les dejó los personajes de Julio y de Mara. No sé, tú, José, y luego vamos con Focha a cerrar. Pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Creo que fue un rodaje que disfruté muchísimo, me dejó muchos amigos, la verdad, también. Creo que es un regalo, Julio, que me dio Axel. Y la verdad estoy súper agradecido por eso, porque es un personaje que en ese momento no había tenido la oportunidad de explorar, de descifrar, y pues estoy como muy contento con haber trabajado con él y con ahora poder llamar amigos a todas las personas que trabajaron en esta película. Mara, Focha. Sí, también creo que lo más bonito también de esta profesión es poder trabajar con tus amigos, ¿no? Y sobre todo, pues cuidar los proyectos como también cuidas la amistad, porque pues también todo se puede ir al traste, tanto el proyecto como la amistad. Entonces creo que se me hace algo muy, muy chido de poder justo contar historias con gente a la que conoces en un proyecto y tal vez no es que te veas todo el tiempo con esas personas, pero sabes que el cariño es muy fuerte porque, pues, justo como dice Axel, o sea, hacer cine en este país y este tipo de cine muchas veces es muy difícil. Y sí, efectivamente, parece que se viene peor. Entonces yo creo que tenemos que permanecer unidos y pensar sobre todo, hace poco... Justo hablábamos, Axel y yo, de cómo ahora creo que con todo lo del coronavirus, creo que justo él decía que era una buena oportunidad para que esos proyectos que igual no necesiten tanto dinero, pero que sean historias poderosas, que empiecen a emerger, ¿no? Entonces, creo que sería importante como que empezar a hacer un equipo de verdad. Y pues Noches de Julio me deja el que carajo, no todos los directores te muestran las tomas y ahora ya quiero ver siempre las tomas. Entonces es como, digo, al final pues eres actriz, actor y pues te tienes que acoplar siempre al modo de trabajo de los demás y los demás al tuyo. Entonces, sí, extraño mucho eso. De verdad es muy importante para los actores. Yo lo descubrí y ha sido algo increíble el poder hacer algo muy técnico en la cámara y sacarlo con verdad, ¿no? O intentar, por lo menos, siempre decir las cosas con verdad, ¿no? Entonces, eso, creo que es de las películas que más he disfrutado hacer por todo el proceso. Creo que trabajar así fue un lujo para todos. O por lo menos desde mi lado nunca viví estrés, nunca viví un rush, o sea, hasta los malos momentos, o sea, sabes, o sea, que ni siquiera eran tan malos, pues, pero que en algún momento, pues, todo fue un aprendizaje muy, muy, muy importante para mi carrera técnicamente. Entonces, pues, esa historia, pues, me la llevo en el cora.
Oigan, chicos, bueno, creo que todos queremos seguir contando historias poderosas como Noches de Julio, eso creo que todos lo tenemos claro y a eso estaremos apelando siempre. Tengo que dar por terminada la conversación, bueno, esperamos a Fer, pero de antemano quiero ir agradeciendo a todas las personas que nos escucharon, agradecerle a José, a Focha, a Claudia, a Liz y a Axel de que nos acompañaron. Agradecerle mucho al Instituto Mexicano de Cinematografía, a Filmin Latino, por esta oportunidad de conversar con toda la gente que le gusta y que quiere a Noches de Julio. Es una película que hicimos con mucho corazón y de la que estamos muy orgullosos y estamos enormemente agradecidos por esta oportunidad. Pues muchas gracias, qué plática tan bonita, la verdad no me había dado cuenta de el honor que es tener a tantas personas que participaron en una película, ¿no? Tener tantas perspectivas distintas y además que se ve que es una película hecha con muchísimo corazón, como decía Florencia. Entonces, pues muchas gracias a todos. Más bien nosotros les agradecemos por tener la película en Filmin Latino. Para nosotros es muy importante tener cada vez más cine mexicano disponible para los que lo están buscando, que esté en la plataforma y tener estas pláticas. Esto es valiosísimo y pues se va a quedar guardado para la posteridad. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, por conectarse y nada más a los que nos están escuchando, recordarles que vamos a continuar con estas charlas y que, bueno, que les voy a recordar primero que la película sigue disponible gratis por unas horas. Que vayan a verla, que si quieren a mí ya me pongan cerrar y vayan a ver la película. Y a los que ya la vieron, el próximo jueves 21 vamos a tener una plática sobre Pájaros de Verano con Cristina Gallego y Yasnaya Aguilar. Entonces, para que se conecten y también puedan escuchar la plática sobre esta película. Y pues nada, volver a agradecerles. No sé si quieran comentar algo más. Nada, gracias por la oportunidad y gracias por la charla. Un gusto verlos a todos. Gracias. Gracias por vernos, por tomarse este tiempo para conocernos y conocer esta película. Pues bueno, muchas gracias a todos. Bye. Bye. Ay. Gobierno de México.